que como pasan tantas noticias nos vamos olvidando. Recordamos que decía el señor Cosidó en ese WhatsApp. ¿Quién controla la sala segunda de ese tribunal? Lo controlan ellos por la puerta de atrás. Que no està acceptat com a testigo. Por eso tienen que ir ahora algunos a Estrasburgo a contar cosas. Y controlan también la sala 61. ¿Cuál es la sala 61? Aquella de ilegalización de partidos. ¿Qué decía el señor Casado? Yo creo que la única formación que sí tienen en mente algunos ilegalizar es la única que no ha nombrado. Ha habido una que no ha nombrado, un partido político catalán que no ha nombrado. Y yo tengo la sensación que es, ¿por qué? Porque aquí el 21 de diciembre del pasado año, algunos en Madrid no se creyeron lo que había sucedido. Estaban convencidos de que iban a tener una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. Y eso mismo ocurrió en mayo del 2001 en la Comunidad Autónoma Vasca, en las elecciones aquellas de Ibarretxe que barrió. ¿Qué sucedió unos años después? Pues cuando no tenían un plan político para poder ganar, pues ilegalizaron una formación por un asunto de mera estadística, para poder hacerse con el gobierno quitando a uno de los actores. Y yo tengo la sensación, y decía, que como se está aplicando ese mismo manual represivo que se utilizó en Euskal Herria en un contexto completamente diferente, pues a mí no me extrañaría nada, pero absolutamente nada, y esto lo comentaba, que algunas veces digo que algunos representantes catalanes son un poco naif, ¿no? Decía, pues esto puede pasar, y me decía, no, hombre, no, ¿cómo va a pasar eso? Le dije, pues mira, una persona que me dijo que cómo van a agredir el 1 de octubre, pues hoy en día está en prisión, y me lo dijo 2 días antes en la campaña por el sí en Montjuïc, ¿no? Diciéndome como, no se les puede pasar ni por la cabeza ir a reprimir a votantes pacíficos y a miles, pues... El Estado, mientras, y no hablo solamente del gobierno, el Estado en todas sus instituciones, y también esa palabra del deep state que se ha puesto de moda, que también existe, como no tiene un plan para resolver tranquilamente y pacíficamente y dialogando, es que antes comentaba, no, es que no es un relator, es un mediador. Y si lo fuera, ¿y qué? Pues bienvenido sea, porque así se arreglan los conflictos. Desde mi perspectiva, no. Mira, claro, cualquier país, cualquiera, que coge y una parte coge y se independiza, y por cierto, se quiere independizar sin tener en cuenta lo que piensa la mayoría de su población, porque ni tan solo tiene la mayoría de los votos. Pasando absolutamente de lo que hay dentro, me independizo. Pero que en Occidente eso se resuelve en una mesa, que lo hemos visto en Escocia, lo hemos visto en Quebec, perdona, lo hemos visto en Dinamarca, en Islandia, se resuelve en una mesa hablando tranquilamente, con mediadores, con relatores, con facilitadores. ¿Se acuerda? Hay un referéndum acordado. En la inmensa mayoría dels països, el que succeeix és que, quan es demana un referèndum per la independència, diuen directament que no cap a la Constitució. Només tens 2 exemples, aquests 2 exemples han estat acordats, i aquí el que va fer uns era tirar cap endavant. I això té conseqüències. Ara què ve? Ara bé, jo considero... ¿Qué dos ejemplos? Canadà i el Regne Unit. Vale, i Groenlàndia i Montenegro. Tampoc. Sisplau, què? Ens anem a Iugoslàvia? Volem que sigui Iugoslàvia? No. Estem en un procés com el de Iugoslàvia. Mira, t'explico, que no lo sabes. No, perdona. Acaba Gonzalo i segueix senyor Iñárritu, sisplau. A l'autodeterminació només tenen 2 països en el món, i un és una illa. Per tant, Eritrea y Santo Tomé y Porto Príncipe. D'acord. No, que va, te has confundido. Señor Iñárritu. No, es San Kitts y Nevis y es también Etiopía, los que tienen recogidos dentro de su constitución, pero dentro del marco constitucional, y lo hemos mencionado, también está Escocia, también está Quebec, pero ha habido muchos más casos que dentro de su marco institucional, y mencionaba antes Dinamarca, pero cuando en el caso de Montenegro, que decías, queremos volver a Yugoslavia, se fue la Unión Europea y el Consejo de Europa los que monitorizaron ese proceso y los que fijaron qué estándares se debían seguir para ser reconocidos por la Unión Europea. ¿Y sabes cuáles eran? Deixa-la acabar, sisplau, Gonzalo. Sisplau, Gonzalo, por favor. No, digo, pero que ha sido la misma Unión Europea y el Consejo de Europa que para solucionar y para que no haya un conflicto precisamente, para evitarlo, pusieron unos estándares internacionales, además tomando como referencia los mismos que Quebec, es que hubiera diálogo entre las partes, que hubiera un referéndum donde hubiera un mínimo de participación y un voto positivo a partir del 55%. Estos estándares fueron fijados precisamente por la Unión Europea y el Consejo de Europa. Digo, en el ejemplo y en Occidente hay muchísimos ejemplos de que esto, como se resuelve, es hablando en una mesa. Como no se resuelve, es con prisión, con criminalización, abriendo cabezas, intentando criminalizar a todo el mundo que tiene un objetivo claro, que es simplemente convertirlo en un problema policial. Jo ja sé que a vosaltres, Bildu, lo de l'estat de dret no li interessa massa. Per què? En argumenta què? Perquè vosaltres l'haveu inculcat moltes vegades a l'estat de dret. ¿Cuándo? No cap. ¿Cuándo nace Euskal Herria Bildu? Perdona. Que no, que hablas desde el desconocimiento y también desde la criminalización. Deixem aquí, sisplau. Continuo. A ver, ¿qué digo? ¿Cuándo nace Euskal Herria Bildu? Continuo. Mira,
¿Quiénes lo forman? España no es un país que se... ¿Cuáles eran las estadísticas de funcionarios simplemente que había en Extremadura em sembla que tu no pots parlar molt. El País Basc és el lloc més subvencionat d'Espanya. No, eso es otro mito. No, señor. Esto es fake news. Una pasada de dinero. Todo fake news. Somos los y las vascas las que damos dinero al Estado por cosas que nos importan tanto como la Casa Real, el Ejército, la policía que viene a pegar. Que diu que el País Basc contribueix als Eso es un mito. Te invito a que vengas a la televisión vasca, por favor, te invito a que vengas a un debate con el señor Uriarte. Invítale a El señor Uriarte, que fue el consejero que puso en marcha esto que se viene a conocer como el concierto económico, tiene hoy en día una sociedad en defensa del concierto. Yo te animaría tanto, pero tantísimo, que vayas a un debate con él. No es de mi partido, ¿eh? No es de mi partido. El cupo, no, a través del el cupo también. No, al revés. Eso es un mito, es otra fake news. Mira el que pagueu vosaltres de protecció social a la que gent. pagamos tanto de más que nosotros nos abstuvimos porque no estábamos de acuerdo con el cálculo, porque creíamos que se estaba pagando de muchísimo más de lo que se tenía que pagar por cosas, ya digo, que tanto quieren los vascos, digo en sentido irónico, como la Casa Real, el Ejército, la Policía Nacional o en los ministerios del señor Borrell. Jon Iñárritu, un plaer que ens hagi acompanyat avui al Tot es mou.